conexión con Dios. Hoy vamos a estar tocando el fruto del Espíritu y vamos a ver bíblicamente lo que eso significa y también cómo podemos alcanzar ese desarrollo espiritual. Y esto es importante entenderlo porque el Espíritu Santo no lo podemos encasillar solamente en un mover emocional. Cuando vemos las almas caer, reír, llorar, quebrantarse, tirarse al piso, temblar, eso puede ser una manifestación. Pero el Espíritu Santo va mucho más allá. Por eso no es solamente importante hablar de experiencias, sino también hablar de doctrina. Porque la doctrina es la palabra de Dios revelada al corazón del hombre y entender en qué consiste el mover del Espíritu Santo. Si una persona es llena del Espíritu Santo, luego cuáles son los resultados de esa persona. No solamente es importante cómo se cae, sino cómo se levanta, cómo camina su vida diaria con Dios. Y allí es cuando entramos a evidenciar lo que hace la obra del Espíritu Santo. Y en esta noche vamos a estudiar lo que es el fruto del Espíritu Santo. Abra su Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 13 al 15. Efesios capítulo 4, versículo 13 al 15. Esta carta la escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso y dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El propósito de Dios es que cada uno de nosotros crezcamos, nos desarrollemos, avancemos. No basta solamente con el nuevo nacimiento, no basta solamente con el regalo de la salvación, porque la vida cristiana no solamente es morir e ir al cielo, no, la vida cristiana también es cumplir un propósito aquí en la tierra. Y el apóstol Pablo abre el panorama para que la iglesia entienda lo que Dios tiene en su corazón para su pueblo. Dios, desde su conocimiento, sabe que nosotros venimos de una naturaleza de pecado, de maldad. Venimos influenciados en nuestros genes con maldiciones, con ataduras, con opresiones. Hemos sido influenciados por un mal ejemplo, quizás en casa. Hemos sido influenciados por la sociedad, hemos sido influenciados por la cultura, por muchas cosas en las cuales al llegar a Dios llegamos con muchas imperfecciones. Y Dios no solamente está interesado en darnos la salvación, sino en formarnos. Y por eso el apóstol Pablo dice que debemos de crecer, debemos de ser transformados en nuestro espíritu. Y Pablo pone como referencia a Jesús. Él dice: hasta que todos lleguemos a la estatura del hombre perfecto, que es Jesús. Sabemos que Jesús fue perfecto. En él no hubo pecado, en él no hubo falla. Pero él fue un ser humano que vivió dejándonos un ejemplo a seguir, unas pisadas para nosotros imitarlas. Y allí es cuando cada uno de nosotros como creyentes tenemos que tener en primer lugar nuestra mirada puesta en Jesús, pero en segundo lugar tener nuestro modelo a seguir, que sea Cristo. Nosotros como pastores, como líderes, tenemos la responsabilidad de imitar a Jesús para que nos imiten a nosotros. Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de vivir una vida de testimonio,
donde nuestros discípulos puedan ver en nosotros a Cristo. Pero si profundizamos más en la palabra, la responsabilidad de cada creyente es mirar a Jesús, es tener sus miradas no puestas en un hombre, porque el hombre nos puede fallar, Dios nunca nos falla, amén. Entonces cada uno de nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en Cristo. Cristo fue el autor y consumador de la fe, aquel que vivió en santidad, aquel que nos dejó un ejemplo a seguir. Y allí es cuando el apóstol Pablo dice: hasta que todos lleguemos a la estatura del hombre perfecto, que es Cristo. Y allí es cuando se menciona la necesidad de cambios en nuestra vida. Ya en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 13, el mismo apóstol Pablo dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo es algo muy claro. Es necesario un cambio en nuestras vidas, porque si no hay un cambio en nuestras vidas, vamos a actuar conforme a la carne, y la carne nos va a conducir a la muerte. No solamente a la muerte física, sino también a la muerte espiritual, porque si yo vivo conforme a mi naturaleza pasada, cuando habla de carne, está hablando de la naturaleza que provocó a Adán y Eva por su pecado, carne, la naturaleza de pecado. Entonces, si yo vivo conforme a esa carne, la carne no me va a llevar a vivir una vida conforme a lo que Dios quiere, sino que me va a llevar al pecado. Y el pecado me va a llevar a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces el apóstol Pablo dice: tienen que hacer morir las obras de la carne. Pero las obras de la carne se hacen morir cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, y allí es cuando suceden los cambios. El apóstol Pablo nos habla de la carne y del espíritu, pero él dice: la carne va hacia una dirección y el espíritu hacia otra. La carne y el espíritu jamás se van a poner de acuerdo, no se encuentran, son enemigos entre sí, irreconciliables, que tratan de establecer su dominio sobre la vida de un hombre. Y allí es cuando Pablo dice: por eso nuestro carácter va a ser transformado con el fruto del Espíritu, cuando el Espíritu Santo llegue a la vida nuestra y cuando Cristo sea formado en nosotros. Eso era lo que decía Pablo a sus discípulos: hijitos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Note el anhelo de Pablo y note la necesidad de los discípulos. La necesidad era: Cristo tiene que ser formado en mí. Hermano, cada uno de nosotros, sin importar la edad que usted tenga, si es niño, joven, adolescente, adulto, anciano, sin importar el sexo, todos tenemos una tarea en vida, y es que Cristo sea formado en nosotros. Que la gente cuando te mire a ti vea a Cristo. Que cuando hables puedas decir lo que Cristo diría en tu lugar, que cuando actúes hagas lo que Él haría en tu lugar, que cuando pienses cosas, pienses con la mente de Cristo. Y ese es el anhelo de Dios, y para eso nos ha enviado al Espíritu Santo, porque producir esos cambios en nuestras fuerzas sería imposible. Por lo tanto, la Biblia habla de los frutos del Espíritu Santo. Cuando habla del término frutos, está diciendo que es algo que se produce. Usted sabe que un árbol produce un fruto que evidencia de qué es el árbol. Asimismo, cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, esa vida comienza a producir cambios. Y allí es donde viene el término los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta el fruto del Espíritu Santo? Es un proceso de transformación espiritual. Es cuando la persona comienza a meterse con Dios, es bautizada espiritualmente, comienza a leer la Biblia, comienza a congregarse, comienza a buscar de Dios, comienza a crecer espiritualmente. Y allí es cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona y por naturaleza se evidencian frutos. Es decir, el fruto no es algo que yo me propongo a sacar, no.
El fruto sencillamente se da por naturaleza cuando una persona es llena del Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando nos unimos con el Señor, un espíritu somos con Él. Es decir, cuando usted acepta a Cristo en el corazón, viene el Espíritu Santo, le llena. Ahora su espíritu ha tomado vida. Ahora el Espíritu Santo viene y se conecta con su espíritu. Usted entra a ser el templo del Espíritu Santo y ahora Él y nosotros somos uno solo. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en la vida de cada uno de nosotros, comienza a haber una transformación. De allí que la Biblia dice en Juan 16 que el Espíritu nos redarguye, porque cuando una persona está llena del Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo le guiará a toda verdad. Es decir, va a comenzar a revelarle las cosas que Dios quiere para él. Y quizá él comete un error que había cometido toda la vida, pero ahora el Espíritu Santo le redarguye y parece que le habla y le dice: eso no está bien y yo me siento mal y quiero un cambio. Entonces ya cuando la persona que está conociendo de Dios miente, se siente mal porque el Espíritu Santo se entristece y ya comienza a decir: yo quiero un cambio en tu vida. Quizá usted era una persona que veía mucha televisión y entonces ya ahora el Espíritu Santo te inquieta y te dice: no veas tanta televisión. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo comienza a tener una relación personal con el creyente, donde Él mismo va a comenzar a mostrarte, a decirte. Usted va a comenzar a abrir la Biblia, a leerla. Va a comenzar a darse cuenta del diseño original de Dios para nosotros, del plan original, de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, y Él nos va a redarguir, Él nos va a mostrar. Ya no es una obligación, sino una concientización donde el Espíritu Santo te va a hacer caer en cuenta de que aquellas cosas que practicas o que traes del viejo hombre no te suman a la vida, no te llevan a avanzar, te están estancando. Entonces yo reacciono y digo: sí, Señor, ayúdame en ese cambio. Y allí es cuando el mentiroso deja de mentir. Allí es cuando el deshonesto deja de ser deshonesto. Allí es cuando la persona grosera deja de serlo. Allí es cuando comienzo yo a tener cambios en mi vida, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. La carne comienza a morir, dice la palabra: haced morir las obras de la carne. La carne comienza a menguar, a menguar, a menguar, a menguar. Y eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros para vivir una vida en santidad que agrade al Señor. El apóstol Pablo vivió una lucha que tiene que ver mucho con nuestra realidad. Le invito para que lean su Biblia, Romanos capítulo 6, 7 y 8, esos 3 capítulos. Léalos en su casa, ojalá hoy o mañana. Pablo comienza a tener un diálogo con Dios, donde él ha tenido un encuentro con Jesús, donde él ha sido lleno del Espíritu Santo, pero él humanamente sigue fallando. Aún él expresa en una porción bíblica donde dice: Señor, yo tengo debilidades. No sabemos qué tipo de debilidad era, si era sexual o era una enfermedad o era en su carácter. No lo expresa. Pablo dice: he pedido 3 veces por aquella debilidad, pero Dios me conoce. Pero note que el apóstol Pablo entra en un conflicto y él dice: Señor, ¿por qué si quiero hacer lo bueno no lo hago? Pablo comienza a decir: Señor, maldito de mí, porque aunque yo quiero agradarte, mi carne me lleva a pecar. Y esa es la realidad que viven muchos cristianos, en la cual decimos: yo quiero agradar al Señor, pero hay algo dentro de mí que me conduce al pecado. Señor, hay algo que yo no quisiera volver a ser iracundo, pero cuando me sacan la piedra exploto. Y después caigo en una tristeza profunda diciendo: Señor, ¿qué hice? Volví a mentir. ¿Por qué? Volví a ser deshonesto, volví a hacer esto, volví a hacer lo otro. Señor, yo no quisiera reincidir en ese pecado del cual tú me sacaste. Entonces el apóstol Pablo llega a un momento de desesperación donde él dice: maldito de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Quién me va a librar? Pero allí es cuando
él entiende y el centro y la solución está en el capítulo 8, cuando Pablo dice: lo que yo tengo que entender es que mi lucha no es para que la carne no mande mi vida. Mi lucha es que si yo hago crecer el Espíritu Santo dentro de mí, la carne va a morir. Porque si yo vivo por el Espíritu, voy a actuar conforme al Espíritu. La santidad no es el resultado de una buena intención. La santidad viene como resultado de una llenura total del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por eso es imposible ser un religioso santo. ¿Qué nos enseña la iglesia tradicional? Va a una misa, allá a media hora se confiesa con el Padre, pero sale a pecar otra vez. Porque la religión no cambia, el conocimiento no cambia. Lo que transforma una vida es el Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, si usted quiere ser santo, métase con el Espíritu Santo. Pablo dice: ya no voy a luchar más con la carne. Lo que voy a hacer es meterme con el Espíritu Santo, porque si yo sé que soy lleno del Espíritu Santo, voy a hacer morir las obras de la carne. Yo no sé si le ha pasado a usted, seguro que sí. Cuando usted comienza a bajar su vida devocional, cuando usted ya lee la Biblia una vez a la semana, cuando usted dejó de congregarse 15 días, usted comienza a enfriarse espiritualmente, y aquellas cosas que usted las creía superadas comienzan a surgir en su vida. ¿Le ha pasado? Claro. ¿Por qué? Porque si el espíritu mengua, la carne comienza a crecer, a tomar fuerza. Y entonces van a comenzar a crecer en su vida aquellas cosas que habían menguado. Entonces, mientras estuviste en la iglesia metido con Dios, te volviste una persona cordial, compasiva, una persona con un temperamento ya aplacado, pero resulta de que te enfriaste y ya comenzaste a explotar, eres iracundo, gritas, y entonces razonas y dices: ¿qué pasó en mi vida? ¿Qué pasó? Yo me he encontrado con personas que en una época de su vida fueron muy metidos con Dios, pero ahora se enfriaron y están demostrando en su vida cosas, hermano, que no son de un cristiano. ¿Por qué? Porque cuando tú no creces espiritualmente, entonces creces en tu carne. Si usted quiere que su carne mengüe, entonces no alimente su carne, alimente su espíritu. Porque entre más su espíritu esté fuerte, su carne estará más débil y no va a gobernar su vida, sus decisiones, su carácter. Y allí es cuando el apóstol Pablo habla de la necesidad y dice: necesitamos que los frutos del Espíritu Santo se evidencien en cada uno de nosotros. ¿Cuáles son esos frutos del Espíritu Santo? Son 9. Al igual que 9 son los dones, también 9 son los frutos del Espíritu Santo, y están en Gálatas. Abra su Biblia, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. Subraye esos dos versículos. Dice: mas el fruto del Espíritu, allí inician, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora devuélvase al versículo 16. Gálatas 5:16, dice Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Esa era la lucha de Pablo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Si vivimos por el Espíritu, andemos también conforme al Espíritu. Vamos a ver los 9 frutos del Espíritu.
Primero, amor. La palabra amor, cuando habla del fruto, habla de la palabra griega ágape. Y es un amor genuino que sale del corazón del hombre. El amor que hace sensible al hombre y no indiferente a la necesidad de las personas. Un hombre dispuesto, una mujer dispuesta para suplir la necesidad que percibe. El amor como fruto del Espíritu sabe entender, sabe comprender y resolver la necesidad de las personas. Usted recuerda Juan capítulo 8, verso 1 al 11, cuando llega la mujer que había caído en adulterio, la estaban persiguiendo para apedrearla. Y esa mujer se tira a los pies de Jesús como última opción. Y cuando Jesús la mira, no la vio como pecadora, la vio como un alma necesitada. ¿Y qué manifestó Jesús en ese momento? Amor. Ese amor es el mismo que Él quiere transmitir a nuestras vidas. Que nuestro amor perciba la necesidad de aquellos que nos rodean. No le estoy hablando de un amor eros que tiene que ver con el erotismo. No le estoy hablando de un amor filial que tiene que ver con relaciones sentimentales. Estoy hablando de un amor ágape, un amor genuino, un amor de persona a persona. Yo puedo amar a un hombre, yo puedo amar a un niño, yo puedo amar viéndolos con los ojos de Dios. Ese es el amor que Dios quiere irradiar en cada uno de nosotros hacia las demás personas. Que nuestro amor perciba la necesidad de aquellos que nos rodean, actuando con un amor inteligente y en sabiduría como lo hizo Jesús. ¿Qué es lo contrario al amor? Desamor. ¿Qué es lo contrario al amor? Frialdad, indiferencia, legalismo, intolerancia, indolencia. Y si somos honestos, cuando llegamos a Cristo, llegamos con un corazón herido. Ya se nos ha hecho creer que no podemos confiar en nadie. La vida se nos ha hecho tan difícil que preocuparnos por la necesidad de otro cuesta, porque ni con mi vida he podido. Mujeres que llegan con un corazón roto porque confiaron en alguien, en otra persona que los defraudó. Pero allí es cuando Dios quiere restablecer, cuando Dios quiere poner su amor en cada uno de nosotros. Miren, el término amor es tan confrontante en la vida del creyente que en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3, el mismo apóstol Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Entonces Dios dice: puedes estar en un altar, puedes ministrar, puedes ser líder, puedes hablar en lenguas, profetizar, pero si no tienes el amor que yo tengo, de nada sirve, porque dice en la Biblia que Dios es amor. Dice la palabra que el que dice seguir a Dios debe de amar a su prójimo, porque Dios es amor. Y ese fruto se evidencia, se comienza a evidenciar en cada uno de nosotros. Segundo fruto, el gozo. Este término gozo viene de una palabra griega que es kará. Es un gozo que no proviene de afuera, de las circunstancias, de lo que sucede fuera de la persona, sino que es un gozo que nace dentro de la persona. No le estoy hablando de una alegría aparente, de una sonrisa momentánea. Le estoy hablando de un gozo que surge del carácter de la persona. Es un gozo que no se encuentra en los logros materiales, porque sería algo superficial, poco duradero, y desaparece bajo la presión de la adversidad y la prueba. El gozo del Espíritu es la fuerza del cristiano para seguir avanzando en el camino del Señor en medio de las dificultades y los obstáculos que encontramos en nuestro caminar. Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicciones,
Pero la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Es un gozo que no es dependiente de lo que sucede en tu trabajo, en tu casa, en tu economía. Más bien es un gozo que produce el Espíritu Santo de adentro hacia afuera en tu vida, para que sea lo que sea que estés viviendo en tu interior, haya gozo, haya alegría y haya la felicidad de Dios. Es algo que surge de una convicción interior que nos dice que Dios está en control. En medio de cualquier circunstancia hay un gozo que me hace sonreír. ¿Por qué? Porque creo, vivo la realidad de Dios, que Dios me dice, yo estoy en control. Es un gozo que no es fluctuante. Es un gozo que está basado en la obediencia a Dios, en relación con la palabra. ¿Sabe yo cómo reconozco la madurez de un creyente? Porque cuando vive una crisis está gozoso. Allí se evidencia el gozo del Señor. Allí se evidencia el fruto del Espíritu. Pero si tú caes en esa tristeza profunda, porque ¿qué es lo contrario al gozo? ¿Sabe qué es? La tristeza, la preocupación, el desaliento, la depresión, la aflicción, el desánimo. El libro de Nehemías, en el capítulo 8, verso 10, dice la palabra: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Qué significa eso? Que en los momentos de aflicción Dios te dice, todo va a estar bien. Sonríele a la vida, mira hacia adelante, porque yo voy a convertir este desierto en tierra fértil. Yo voy a abrir ríos en la soledad. Yo voy a abrir camino en el desierto. Y yo voy a estar contigo, dice el Señor. ¿Y eso produce qué? Gozo. Aleluya. No es fácil sonreír. Y no se trata de ser como el payaso que se sonríe en público pero llora en el secreto, no. Se trata de que el Espíritu Santo te hace cosquillas en el corazón y te pone a reír. ¿Por qué? Porque Él te dice, yo estoy en control. Amén. Dele fuerte aplauso al Señor. Tercer fruto del Espíritu Santo: paz. Paz. Es la palabra griega eirene. Y mire lo que significa esta palabra: reposo, descanso, tranquilidad. Recuerdo cuando yo era niño, antes de acostarnos, mi papá nos reunía para orar. Y siempre terminábamos la oración con un salmo de David que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, Señor, podemos vivir. ¿Sí se lo sabe o no? Bonito ese salmo, ¿no? En paz me acostaré. ¿Qué es lo contrario a paz? Preocupación, abatimiento, intranquilidad. La falta de paz produce insomnio. La gente sin Cristo la podemos ver reír, pero no tiene paz en su corazón. Porque la paz no se compra con dinero. La paz es un fruto del Espíritu Santo. Y esa paz es lo que produce Dios. ¿Recuerda Jesús en la barca cuando había una tormenta? Los discípulos estaban asustados, estaban intranquilos, preocupados. Señor, nos vamos a hundir, el agua se está entrando. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Estaba roncando. ¿Será que Jesús roncaba? Miren la diferencia entre Jesús y los discípulos. Y cuando se levanta Jesús les dice: hombres de poca fe, ¿ustedes creen que esta barca se va a hundir conmigo acá? Mientras Cristo esté en tu barca, que es tu vida, nunca tu vida se hundirá. Nunca. Ahora el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y produce ¿qué? Paz. Por eso quizá en su casa, hermano, quizás están robando, atracando una balacera, pero usted está en su casa tranquilo.
Quizá usted es un negociante, un empresario, y el dólar está bajando y le afecta a sus negocios, o está subiendo, o está la competencia, pero usted tiene paz. Quizás sus hijos se están relacionando con malas amistades, están probando cosas raras, pero usted tiene paz. Quizás están hablando de usted, están diciendo esto, los enemigos se están levantando, hay problemas en la empresa, en la casa, pero usted tiene paz. ¿Sabe por qué? Porque es la paz que produce el Señor. Mire lo que dice la Biblia. En Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, yo no puedo razonar la paz que tiene una persona que está llena del Espíritu Santo. No puedo entender cómo un hombre, a pesar de que está viviendo una crisis, tiene paz. Que le están cayendo los acreedores, tiene paz. Pero esa paz es la que produce Dios, basado en una confianza previa en quién es Dios para usted. Mire, cuando David se encuentra con Goliat, Goliat era grande, pero David tenía paz, porque antes de David ver a Goliat, Dios había estado con él. Es decir, antes de David ver a Goliat, había visto a Dios. Y David pudo comparar y decir, Goliat es grande, pero Dios es poderoso. Entonces, cuando tú sabes quién está contigo, tus enemigos son pequeños. Eso te da tranquilidad, paz, reposo. Nunca permita que ninguna situación le robe la paz. Porque cuando una situación roba su paz, usted se bloquea. Usted abre puertas a pensamientos que provienen de Satanás, de mentira y de engaño. Nunca permita que un conflicto robe su paz, su relación con Dios. Nunca permita que una dificultad lo aparte a usted de Dios. Porque cuando Satanás logra por medio de una circunstancia alejarte de Dios, ganó. Porque mientras tú, sin importar la circunstancia que vivas, estás pegado a Dios, tienes asegurada tu victoria. Aleluya. Más adelante, David siendo rey, se levantaron los filisteos, los amonitas, pero David decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque aunque un ejército se acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Cómo se llama eso? Fruto del Espíritu Santo, que es paz. Amén. Vamos al siguiente fruto, y es benignidad. Benignidad. Este término viene del griego crestotes. Ahí tiene un nombre para su futuro hijo. Estoy pensando a ver si le pongo así a mi hijo también, Crestotes. Crestotes Díaz. Sale benigno. Miren los sinónimos de este término. Una persona benigna es una persona compasiva, clemente, humana, benevolente. Es una persona buena. Ese término benigno viene del término bueno. Es cuando usted y yo comenzamos a pensar de manera altruista. El término altruista es lo contrario a egoísta. El egoísta es el que piensa en él solamente. El altruista es el que piensa en los demás. Ya le comienzan a importar las cosas de los demás. Hace unos días estuvimos en Bogotá en una ceremonia que se le hizo a mi tía Beatriz Díaz. Algunos la conocieron. Fue una misionera que estuvo casi 30 años en Europa. Cuando se fue de aquí, tenía su profesión, tenía como 3 droguerías, tenía una vida estable económicamente, sus hijos, ya su iglesia, su ministerio, pero Dios le dice, vete a un país extraño.
¿Qué es lo que motiva a una persona irse a ese lugar? ¿Sabe algo? Ella no fue de vacaciones, fue a sufrir. Fue a pasar necesidad en el sentido de que iba a un lugar extraño donde no tenía familia, donde tenía que arrancar una obra de cero. Y tremendo las palabras que decía el pastor, que ahora preside la Misión Cruzada Cristiana en España, porque hay varias iglesias. Y él decía: yo le agradezco a Beatriz porque gracias a esta mujer yo soy cristiano. Y lo decía un español: gracias a que una colombiana se interesó en los españoles, yo conozco de Cristo. Eso es algo que nace en el corazón. Y yo creo que todos nosotros debemos de ser personas compasivas, de ser personas que amemos al Señor. También este fruto se manifiesta cuando alguien te hace daño a ti, cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien es injusto contigo. Humanamente y carnalmente reaccionaríamos. La venganza surge en la carnalidad de una persona. Yo quiero venganza. Pero qué difícil es para un carnal perdonar. Qué difícil es para un carnal no reaccionar. Pero una persona llena del Espíritu Santo reacciona diferente. ¿Por qué? Porque ahora se manifiesta el fruto del Espíritu Santo, que es la benignidad, el amor hacia los demás. Ya en vez de usted sentir rabia, siente pesar. Ya no se toma usted venganza por sus propias manos, sino que dice: Señor, tuya es la venganza. Tú harás justicia. Tú tomarás el control de la situación. Y allí es cuando Dios nos lleva a entender que necesitamos ser compasivos aún con nuestro prójimo. Sigamos con el siguiente fruto, y el fruto es bondad. Bondad. Este término bondad viene de una palabra griega que es agatosune y se expresa en actos de amabilidad, generosidad y cooperación. Una persona que comienza a evidenciar ese fruto en su vida, en primer lugar es amable. Porque quizás digamos: sí, yo soy amable, pero nos encontramos en un mundo hostil, donde usted va a una oficina y la secretaria lo mira feo porque está brava, malgeniada. ¿Será que hay gente malgeniada por ahí? ¿Malacarosa? Sí. Y nos tiran el carro y nos atropellan. Y quizás vamos a un lugar y nos miran feo, y usted se encuentra con el profesor en clase, uy, ese cara de 38 largo. Pero allí es cuando la gente viene a la iglesia y debe encontrarse con gente diferente, porque la amabilidad debe de ser un fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es amabilidad? Tratar bien a los demás, respetar a los demás, darle el valor correcto a las personas. Es decirle al Señor: Señor, yo quiero cambiar eso en mi carácter, porque quizá usted venga con un carácter contrario, como si desayunara alacranes y sale de su casa bravo y sale con esa cara de, mejor dicho, te disparo porque te disparo y te mato. Pero allí es cuando tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque es un fruto del Espíritu Santo. También bondad tiene que ver con generosidad. Es tener las manos abiertas para dar. Es nosotros evidenciar que somos cristianos porque vemos la necesidad del prójimo y ayudamos. Ya es algo que a usted le gusta. Yo no sé, pero a mí me gusta ayudar. Me considero una persona generosa. Y siempre encuentro en el dar una llave de bendición. Pero aquella gente que es tacaña, que no le gusta invertir, que no le gusta ayudar, que cierra sus bolsillos, sus oídos cuando se habla de una ayuda social, de ayudar a este, al otro, de comprar un mercado al necesitado, nos cuesta. Si a usted le cuesta es porque ese fruto no está en su vida. Porque una persona bondadosa es una persona generosa. Dígale eso al que está a su lado: una persona bondadosa. Y bondad también tiene que ver con cooperación. El término cooperación tiene que ver
con que me interesa el crecimiento de los demás. Una persona bondadosa es aquella que no guarda todo para sí, sino que lo comparte. Hay pastores que hay veces vienen a la iglesia: pastor, yo quisiera aprender un poco de lo que están haciendo en esta iglesia. Yo les digo: vengan, conozcan. En la medida en que yo pueda bendecirlo, usted cuente conmigo. Si quiere que lo ayude, cuente con nosotros. ¿Por qué? Porque me interesa el crecimiento de los demás. No soy egoísta, no soy una persona que piensa en sí misma, sino que una persona con ese fruto es aquel que le interesa el crecimiento de los. Le alegra cuando alguien dice: uy, compré un carro. Le alegra cuando alguien dice: uy, conseguí un buen empleo. Le alegra cuando alguien dice: abrí una célula, Dios me está usando. Le alegra, ¿por qué? Porque una persona bondadosa disfruta el crecimiento de los demás. ¿Cuánto le dicen gloria al Señor? Denle un fuerte aplauso al Señor. Lo contrario a la bondad es hostilidad, tacañería, indiferencia. ¿Recuerda la historia del buen samaritano? ¿Sí? Aquel hombre, aquella parábola que Jesús dijo de un hombre que iba de un lugar a otro, lo asaltaron, lo golpearon, lo dejaron herido y quedó allí postrado en el suelo, necesitado. ¿Sí? Y la parábola menciona a tres personas en la historia. El primero era un sacerdote. Imagínese usted, en este tiempo sería un pastor. El pastor de la iglesia tal pasó por el ladito de esa persona y... Segundo, menciona a un levita. Ustedes saben que la tribu de los levitas eran las personas dedicadas al servicio de Dios. Podríamos cambiar el término por un líder. Un líder pasó al lado de ese necesitado y el samaritano era un país que peleaban con los israelitas y no se querían. Podríamos decir que era un incrédulo. Pero ese hombre pasó y ayudó. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces los impíos son más generosos, son más bondadosos, ayudan más que los mismos hijos de Dios. Hermano, dígale al Señor: dame ese fruto, porque yo quiero preocuparme por los demás. Albert Einstein dijo: una de las señales de que usted es maduro es que usted comienza a preocuparse por los demás. Cuando uno no comienza a preocuparse por los demás, usted no está evidenciando madurez, sino que es un niño espiritual. Entonces, entendamos lo que significa la bondad. Sigamos con el siguiente fruto, y es el fruto de la fe. Fe, diga conmigo: fe. Esta palabra viene del griego pistis, que significa creer, confiar y descansar. La fe como fruto del Espíritu Santo es diferente al don de la fe. Recuerde que hace 8 días hablaba del don de la fe. Ahora la Biblia habla del fruto de la fe. ¿Cuál es la diferencia? El don de fe es algo que recibe una persona de una manera temporal para que esa persona se mueva a hacer un milagro por fe. Pero el fruto ya tiene que ver con el carácter, con una convicción que comienza a crecer y es permanente en la vida del cristiano, donde el cristiano comienza a creer a la palabra. Ya no tambalea, porque en su carácter están formadas convicciones. Aquel joven que va a un salón de clase y el profesor le habla por 1 hora con libros de que Dios no existe. Si ese joven tiene formado en su carácter el fruto de la fe, nunca va a dudar de que Dios es real porque 1 hora le habló un ateo. Lo mismo le pasa a una persona en su trabajo. Alguien te dijo: eso no existe, eso de la iglesia es un invento del hombre, eso la iglesia, la Biblia, eso ha pasado por manos, ha sido manipulada, la Biblia es cerrada, esos libros fueron escritos por libros humanos. Cuando usted tiene el fruto de la fe, nunca tambalea,
porque usted tiene una convicción de que la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Usted tiene una convicción de que la iglesia fue fundada por Cristo. Usted tiene una convicción del poder de Dios en su vida. Fruto. Por eso una persona con convicciones es una persona de fruto. Es una fe arraigada a nuestro carácter, que genera convicciones internas claras acerca de Dios. A diferencia, el don de fe viene para momentos específicos, pero el fruto está arraigado al carácter, a la vida diaria del cristiano. Allí es cuando comienzan a suceder cosas gloriosas y mi vida se convierte en un milagro. ¿Sabe por qué es tan importante este fruto? Porque la razón humana no puede entender las cosas de Dios, porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente, se han de entender por la fe. Primera de Corintios 2:14. Dice la palabra: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Yo no puedo entender, o más bien, un carnal no puede entender a un Dios espiritual. Es imposible, porque Dios es espíritu, y para yo entenderlo a Él como espíritu, yo debo de ser espiritual. Entonces, cuando la fe se forma en mi carácter, comienzo a desarrollar una espiritualidad donde comienzo a discernir las cosas de Dios. Una tarea fuerte del enemigo precisamente es apagar la fe de los hijos de Dios. Mire, cuando una persona mengua espiritualmente, el fruto de la fe mengua y comienza a ser carnal. Y cuando una persona comienza a ser carnal, duda de Dios, duda de la iglesia, duda de sus líderes, duda de los milagros, y se comienza a enfriar y comienza a ver en él un síntoma de incredulidad a causa de una semilla de engaño que Satanás puso en su mente. Y allí es cuando tenemos que echar fuera todo esto y decirle al Señor: Señor, yo quiero ser espiritual, quiero creer en ti, para que cuando el médico me diga hay una enfermedad, Señor, es más fuerte el que está en mí que el que está en ese Señor. Yo creo a la palabra. Por lo tanto, una persona que evidencia el fruto de fe es una persona parada en la roca que es Jesucristo. Aleluya. Mansedumbre, el otro fruto del Espíritu Santo. Mansedumbre viene de la palabra griega prautes. Mansedumbre significa docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. La Biblia nos insta a reflejar la mansedumbre en todo tiempo, en situaciones que no entendemos y que incluso no podemos sentir ofendidos. Dice la palabra en Eclesiastés 10:4: la mansedumbre hará cesar las grandes ofensas. Mansedumbre viene de manso, no de menso. Porque algunos dicen: es que usted no es manso. Yo soy manso, pero no menso. Moisés, dice en la Biblia, que era el hombre más manso sobre la tierra. ¿Sabe por qué? Porque ese pueblo israelita era duro. Ese pueblo israelita le sacaba la piedra a cualquiera. Eran hipócritas, hablaban mal. Habían acabado de ser embutidos con puras codornices y después se quejaban y pedían carne y Dios les daba: y ahora tengo sed. Y mantenían en esas y se quejaban y Moisés, hay veces les sacaban la piedra. Un día Dios dice: voy a destruir al pueblo. Y Moisés: Señor, no lo hagas, manso. Pero un día Moisés le dice al Señor: Señor, destrúyelos. Y Dios le dice: tranquilo, Moisés. Ahí se entendían los dos. ¿Qué es lo contrario a mansedumbre? Pleito, iras, patanerías, groserías, malas palabras,
¿Recuerda a Jesús en la cruz? Isaías 53 dice que a Jesús lo cogieron como un cordero que llevaban al matadero. Lo abofetearon, lo escupieron, mas Jesús no abrió su boca. Oiga, que le tiren un escupazo a usted en la cara, eso es ofensivo. Yo no sé qué haría usted. No me pregunte a mí porque no quisiera ni saber. ¡Pum! Una cachetada. Una pareja cristiana estuvo en consejería. Pastor, él me golpeó. Sí, pero usted me pegó primero una cachetada en la cara. Ah, entonces ella le pegó una cachetada y usted reaccionó. Claro, porque es que cuando estamos en los momentos de crisis es que sale a flote lo que realmente somos. Vaya a un partido de fútbol de cristianos y cogen a uno y le meten un canillazo. A ver qué hace. Mírelo, grábelo, tómele una foto en un video, a ver cómo reacciona. Y ahí es cuando evidenciamos que necesitamos el fruto del Espíritu Santo, mansedumbre. Mire, cuando usted le sacan la piedra y usted explota, es porque es carnal. Si usted es más espiritual, va a reaccionar diferente. Ahora, le quiero explicar algo. La carne sigue ahí, como en el congelador, no se daña. Entonces, ¿qué pasa? Mientras usted sea espiritual, va a actuar conforme al Espíritu. Pero si usted se descuida y baja su nivel espiritual, entonces la carne del congelador sale. ¿Y qué pasa cuando la carne sale del congelador? Se descongela y sirve otra vez. Y entonces usted otra vez ¡pum!, explota. Y usted va a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque usted dejó de ser espiritual. Y por eso hay muchos cristianos que aún están reaccionando así. ¿Por qué? Porque están descuidando al Espíritu Santo. Esto es del carácter. Hermano, mientras usted sea espiritual, su carnalidad está sometida al Espíritu. Usted mismo va a evidenciar. A uno le sucede, ya uno viene y lo atropellan, le sacan la piedra y uno no reacciona y uno mismo dice, uy, hasta me sorprendo de mí mismo. ¿No le ha pasado? Uy, ya, mira, antes le hubiera metido la mano, pero ahorita no. ¿Por qué? Porque ese es el fruto del Espíritu Santo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Sigamos con el siguiente fruto, paciencia. Paciencia. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Dice la palabra, porque la paciencia os es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque la paciencia os es necesaria. La palabra paciencia viene de la palabra griega macrotumía, que significa capacidad de sufrir por algo largo tiempo sin llegar a desmoronarse. Es la facultad de saber esperar. Es la facultad de poder confiar y saber que Dios hará. La paciencia no es reprimir el dolor, sino más bien es la espera paciente en Dios, la expectativa de ver su mano poderosa obrando a nuestro favor, teniendo la certeza y la convicción de que algo bueno está por venir. Dios nos da las promesas, nosotros las creemos. Él ya lo dijo, así será. Nosotros lo creímos. Pero entre que suceda lo que Él ha dicho en mi vida, puede durar o una hora o puede durar 50 años. Dios le dijo a Abraham, ya te entregué la tierra prometida. Pero sucedieron cientos de años antes de llegar. Dios le dijo a David, te pongo como rey sobre Israel. Note que cuando Dios lo unge en el presente. Eres rey ya. Pero pasaron 15 años en que él llegara a la posición
que había sido ungido. Ya Dios había decretado. Yo le puedo decir a usted, ya está su casa. Usted me cree, pero de aquí a que yo se la dé, puede pasar mucho tiempo. Dios usa el tiempo para muchas cosas, para perfeccionarnos, para probarnos, para formarnos, para prepararnos, para muchas cosas. Entonces, con Dios se necesita fe. Porque ¿qué es lo contrario a la paciencia? La impaciencia. Y el ser humano tiende a ser impaciente, queremos las cosas ya. Dios me prometió un ministerio, yo quiero ya estar allá. Dios me prometió mi familia para Cristo, ya quiero verlos el domingo en la iglesia sirviendo, que vayan al encuentro, que sean líderes, que hagan selfie, ya. Dios me prometió la empresa, pero sigo siendo empleado. Dios me prometió. ¿Cuántos de ustedes tienen promesas? Yo creo que todos tenemos promesas, pero se necesita paciencia. ¿Sabe por qué? Porque si usted no es paciente, entonces usted nunca va a alcanzar las bendiciones de Dios, porque su impaciencia lo sacan del propósito de Dios. Por lo tanto, note que la Biblia dice que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Necesitamos ser pacientes, desarrollar en nuestra vida ese carácter que nos lleva a esperar en las promesas de Dios, a vivir el tiempo y disfrutarlo, a entender que mi vida va a ser feliz no por los logros, sino por lo que soy hoy. Entender que los sueños de Dios son hermosos, pero tengo que disfrutar el presente, porque mañana no existe. Entonces yo comienzo a disfrutar el hoy, esperando en las promesas de Dios. No permita que los sueños se le conviertan en pesadillas. No, sueñe, pero disfrute el presente. Disfrute la familia, disfrute lo que tiene, disfrute su momento hoy, porque ayer ya pasó, mañana no existe, solo existe el hoy. Y Dios dice, te voy a dar paciencia para que mientras esperes seas feliz. Eso hace la paciencia. Y vamos al último fruto, es templanza. Templanza o dominio propio, que es lo mismo, no es otra cosa que tener poder sobre uno mismo. Escuche esto, tener poder sobre uno mismo significa tener sobriedad, restricción y moderación en todas las áreas de nuestra vida. La vida cristiana es mucho más que prohibiciones, como algunos entienden. Más bien es la posibilidad de que el hombre pueda escoger entre lo que conviene y no. La templanza es la virtud de hacer lo que nos conviene. Es tiempo de saber la diferencia entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene para elegir. Cuando no somos personas con templanza, lo contrario a esto es una persona con un carácter débil, manipulable, un títere. Por eso Dios nunca va a robar de ti tu libre albedrío, pero te da dominio propio para que tomes decisiones correctas. Porque siempre va a estar la tentación, siempre van a estar las dos opciones, lo bueno o lo malo. Y allí es cuando la Biblia dice, todos nos es lícito, pero no todo conviene. Entonces, en nuestro diario vivir, tenemos que diariamente tomar decisiones, a todo momento, elecciones. Hay unas cosas que le atraen a la carne, hay unas cosas que le atraen al espíritu. Señor, mañana yo quiero levantarme para venir a la alborada, pero la carne, ¿qué le dice? Ay no, ore más tardecito, ore de noche. Pero el espíritu le dice, no, hay que orar, hay que meterse con Dios. Entonces, si usted es más carnal, usted va a decir, ay no, mejor pasado mañana, o mejor la otra, le prometo que voy la otra semana. Pero el espiritual dice, lo voy a hacer y punto. Carne, te doblegas. Te doblegas. Y entonces usted se levanta a las 4 de la mañana y le suena esa alarma que no parece de Dios y no del diablo. Y usted la apaga y entra en ese pensamiento. Porque ¿sabe algo? Le tenemos más miedo al hombre que a Dios.
Porque si usted tuviera que levantarse a las 4 de la mañana para ir a trabajar, usted no lo pensaría, se levanta y va, porque si no va lo echan. Pero como es Dios, y si no voy a la alborada, pues el pastor no me echa. Entonces nos levantamos y decimos: ay, Señor, 5 minuticos. 5 minuticos. Mentiras. Se quedó profundo. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué cuento? Carnal. Dígale al que está a su lado: no sea carnal, hermano, mañana la alborada. Porque para venir a una alborada hay que ser espiritual. Y no solo venir un día, sino venir cada semana durante toda la vida, hasta que Cristo venga. Porque hasta que Cristo venga tenemos que ser espirituales, crecer, creerle al Señor. Y allí se necesita, ¿qué? Dominio propio. Mire a Adán y Eva en el huerto del Edén. Satanás vino, le ofreció la manzana, pero esa manzana tipificaba el ser Adán y Eva iguales a Dios. Hubo algo que les atrajo. Adán y Eva no estaban endemoniados. Adán y Eva eran libres, pero en su libertad habían descuidado su relación con Dios. Y cuando vino la tentación, su carne dominó y cedieron. Ahora mire, miles de años a Jesús en la misma escena, ya en un desierto, porque Adán y Eva los dejó en un desierto. Ya no era el huerto del Edén, era un desierto seco por el pecado. El mismo diablo viene y le promete lo mismo: vas a ser poderoso, todos los reinos te lo entregaré, te daré poder, autoridad. Pero Jesús no era carnal, era espiritual, y le dijo: apártate de mí, Satanás. Hermano, eso tenemos que decirle al pecado. Pero usted va a tener la fuerza para decirle no al pecado cuando el Espíritu Santo domine su vida. Va a tener el poder para decirle: no voy a ceder, no voy a pecar, no voy a volver atrás. Esto que no me conviene, lo aparto de mí, corto esta relación, corto este hábito. Tengo el dominio propio para decirle no a Satanás. Yo entiendo que ahora no voy a caer porque esté endemoniado, porque un cristiano que ha sido libre, pues ya no es encadenado por Satanás, pero sí podemos ser carnales. Y esa carnalidad nos lleva a pecar, y el pecado nos abre una puerta para que Satanás llegue otra vez y nos ate. Entonces allí es cuando le decimos al Señor: Señor, yo quiero tener dominio propio para tener la fuerza de decirle no a Satanás. Así mi carne quiera, pero mi carne no va a mandar mi vida. Lo que va a mandar mi vida es el Espíritu Santo. Amén. Quiero terminar con esto. Cuando Gálatas capítulo 5 habla de los frutos del Espíritu, también habla de las obras de la carne. Y mire lo que dice que son las obras de la carne. Gálatas 5:19 dice la palabra: y manifiestas son las obras de la carne. Es decir, el que no evidencia fruto del Espíritu, evidencia frutos de la carne. Y dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, mire, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, lo que está diciendo Pablo es: o usted es carnal o es espiritual. Y lo que usted haga evidencia lo que es. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Ahora Pablo no dice: proponte ser espiritual. Él dice: métete con Dios y serás espiritual. Por lo tanto, necesitamos al Espíritu Santo y necesitamos que en nuestra vida se evidencien cosas buenas. Si hoy en usted están
evidenciándose cosas contrarias al fruto del Espíritu, seamos honestos, es porque somos carnales. Si usted es una persona pleitosa, si usted está cediendo a una relación extramatrimonial, si usted es una persona que ha vuelto a reincidir en el pecado, si en su mente hay una tentación tan fuerte que está que cae, Dios te dice: necesitas morir a la carne. Y Pablo dice: hagan morir las obras de la carne, cojan sus pasiones y deseos y crucifíquenla en la cruz del Calvario. Y yo estoy para ayudarlos, yo estoy para levantarlos, yo estoy para darles la victoria. Y ahí es cuando Dios llega con su Espíritu Santo y nos llena. Cuando nos unimos a Cristo, la consecuencia natural será dar fruto y que nuestra vida evidencie al Señor. Conexión con Dios.